buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a la plataforma virtual del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Estimado doctor Jorge Sosa, bienvenido a la ciudad de Arequipa, al Colegio de Abogados de Arequipa. Traslado los agradecimientos del señor decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez, de nuestro coordinador, el doctor Uriel Astete, y toda la junta directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Gracias, estimado profesor, por ser parte de la plana docente del Diplomado Teórico Práctico de Redacción de Demandas en Materia Civil y Laboral. El día de hoy, miércoles 7 de junio, ya siendo 7 y 8 de la noche, vamos a dar continuidad a la segunda sesión de este presente diplomado. El tema convocado para el día de hoy es partes de la demanda. El profesor Jorge Luis Sosa se ha desempeñado como vicepresidente de la Academia de la Magistratura, es abogado por la Universidad Privada de Tacna, docente de la Universidad Privada de Tacna, docente de la Universidad UNIFE, es magíster en Derecho Civil y Procesal, es presidente del Consejo Regional de Decanos, y el día de hoy nos va a acompañar con un tema muy importante, como lo mencioné, que son las partes de la demanda. Estimado profesor, nuevamente bienvenido a la plataforma virtual del Colegio de Abogados de Arequipa, que estamos a través de la sala de Zoom y Facebook. Le dejamos en el uso de la sala, profesor. El audio, doctor, nuevamente se silenció. A ver, estimados participantes, en unos momentos vamos a... académica. Recordándoles que es la segunda sesión de este programa, de las más de 20 sesiones que contará el presente diplomado. A ver, ahora... Adelante, doctor, ahora sí, correcto con el audio. Ya, muy buenas noches con todos. Un agradecimiento especial al Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa por la invitación a participar en este diplomado de Derecho Procesal Civil, ¿no? Hoy día nos toca hablar de un tema aparentemente común, aparentemente fácil, pero vamos a ver que no es así. Muchas gracias, Clinton. Estábamos un poquito apurados al momento de ingresar. Mis saludos al señor decano de la Orden y a todo su consejo directivo y en general a todos los colegas que ejercen el derecho y les guste en especial el derecho procesal civil. A ver, comencemos. Vamos a ubicarnos. ¿Cuál es el inicio? Vamos a ver ahora cuál es el inicio de un proceso. ¿Por qué existen procesos civiles, procesos en general, ¿no? Porque en nuestra vida cotidiana, pues, nos encontramos con la presencia de conflictos de intereses o en la vida nos encontramos con incertidumbres, ¿no? Conflictos de intereses, presencia de intereses contrapuestos, procesos contenciosos. Incertidumbres, procesos no contenciosos, por lo tanto no hay demandas, hay solicitudes. Y se trata pues de procesos donde no hay contraparte, no hay contienda generalmente, ¿no? Excepcionalmente hay oposiciones. Pero en general, en nuestra vida nos encontramos con conflictos de intereses o con incertidumbres que necesitan ser llevados al órgano jurisdiccional para que se les dé solución, ¿no? Se les dé solución. ¿Y qué hacemos cuando nosotros tenemos un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica? Por ejemplo, le alquilé un inmueble a una persona, hacemos un contrato de arrendamiento, no me paga y voy a tener que resolver el contrato y demandar el desalojo por falta de pago, ¿no? Entonces voy a hacer uso de mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
tiene reconocimiento no solamente dentro del ámbito constitucional, ¿no? La Constitución Política del Perú, en el artículo 139, ¿no?, reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Pero también este derecho tiene reconocimiento internacional. Hablamos de la Declaración Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En su artículo 10 también reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no?, que reconocen el derecho como derecho fundamental de la persona, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, si nosotros recurrimos al órgano jurisdiccional y hacemos uso de nuestro derecho de acción, ¿no?, vamos a tener que repasar cuál es la diferencia entre acción, pretensión y demanda. Recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, pues hace mucho tiempo, teníamos procesos y me acuerdo que me hicieron comprar un libro, ¿no? Decía, el juicio de menor cuantía. Porque antes el proceso era ordinario y de menor cuantía, pues en el código de 1912, ¿no? Y había otro docente que nos hizo comprar otro libro y decía la acción de alimentos. Entonces, uno como que solía confundir los términos juicio, acción, pretensión y demanda. Lo correcto es hablar de procesos, en general de pretensiones, ¿no? Porque la acción es una sola. Yo tengo derecho de acción, la contraparte tiene el derecho de contradicción, pero este derecho tiene contenido o arraigo constitucional, nace por el simple hecho de ser persona. Así como tengo derecho al nombre, tengo derecho a la vida, tengo derecho a la huelga, pues, ¿no? Uno de esos derechos es el derecho de acción que me faculta a recurrir al órgano jurisdiccional. Entonces, eso es la acción. Y la pretensión es un concepto distinto, ¿no? La demanda consiste, pues, materialmente en un documento que vamos a redactar y en cuya presentación al juez queda plasmado el ejercicio del derecho de acción y resulta ser el continente de un contenido necesario. ¿Cuál es? La pretensión. Entonces, nosotros ejercemos nuestro derecho de acción, ¿no?, que es un derecho abstracto, subjetivo, autónomo, lo llevamos al órgano jurisdiccional plasmado en una demanda que contiene una pretensión. Entonces, hablar de juicio ya es un término desfasado, solamente debemos de hablar de pretensión, ¿no?, o de demanda, de procesos, pretensiones y demanda. ¿Qué es la pretensión? ¿Qué es la pretensión? Todavía estamos dentro de algunos conceptos introductorios, porque todavía no estamos tocando lo que son los requisitos de la demanda o las partes de una demanda, que es el tema que nos ocupa hoy, ¿no? La pretensión es, desde un punto de vista muy amplio, para Hernando Davis Echandía señala que la pretensión es el efecto jurídico concreto que el demandado en los procesos civiles, en los procesos laborales, porque también este diplomado trata no solamente de civil, sino de laboral, ¿no? O en penal, si hablamos de procesos penales, ¿no?, el querellante, el denunciante, ¿no?, es el efecto jurídico a través del cual, ¿no?, o es el efecto jurídico perseguido, ¿no?, por el demandante, efecto con el cual queremos vincular al demandado, ¿no? Por ejemplo, demando el desalojo y el juez va a recibir mi demanda y va a emplazar al demandado para que me devuelva el bien.
Y si es que no me devuelve el bien, tengo que hacer uso del jus imperium, ¿no? Y hacer uso de la fuerza. Y en el plazo de 7 días, pues solicitar el lanzamiento en el caso de que concluya un proceso, pues, ¿no? Entonces, eso es la pretensión, ¿no? Contiene la manifestación de voluntad que tiene un efecto con el cual vamos a querer vincular al demandado. Nuestra pretensión, entonces, se va a materializar en la demanda. ¿Y qué es la demanda? Pues, ¿no? Ustedes dirán qué es la demanda. La demanda, se decía, pues, que era el acto inicial del proceso, el acto que presentan las partes o los terceros legitimados, que tiene como finalidad constituir, extinguir derechos y cargas procesales, ¿no? Eso es un concepto muy general. Un autor que ustedes conocen mucho, que es el doctor Ticona Postigo, señala que la demanda es la forma o el modo como se ejercita el derecho de acción, y por lo tanto, pues entre acción y demanda existe una relación de derecho a ejercicio de derecho. Este autor arequipeño, estimo yo, bueno, señala que la sola presentación de la demanda es el inicio de la relación jurídico-procesal, y que el ejercicio de este derecho, ¿no?, va a generar efectos sustanciales y procesales, ¿no?, con la sola presentación de esta demanda, ¿no? ¿Cuál debería de ser la estructura interna de la demanda? Dijimos que la demanda materializa la pretensión. Entonces, hablemos de la estructura interna de la pretensión. La pretensión, que es el núcleo de una demanda, yo considero de que para redactar correctamente una demanda nos debemos de enfatizar, no sé si en un 85 a 90% en el petitorio, ¿no? El petitorio de la demanda. Si es que nuestro petitorio está correctamente elaborado, estructurado, pues vamos a tener un proceso con mayor probabilidad de que sea exitoso. Y por el contrario, ¿no?, si es que nuestra demanda contiene un petitorio deficientemente redactado y que quizás por la rapidez de la calificación de los órganos jurisdiccionales se admitió a trámite y el proceso va a ir avanzando, pues no vamos a tener muchas posibilidades de éxito en este proceso. ¿Por qué? Porque dejamos abierta la posibilidad de que el demandado, en ejercicio de su derecho de contradicción, ¿ya?, proponga una excepción. Podemos proponer una excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, ¿no? Podría ser. Yo no recomiendo que se utilicen esta excepción, ¿no? Yo dejaría de que el proceso con una demanda o un petitorio deficiente avance, ¿no? Al final voy a pedir que se expida una sentencia inhibitoria, que no se pronuncie sobre el fondo, sino sobre la validez de la relación procesal, sobre la ausencia de un presupuesto procesal o de una condición de la acción. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros sabemos la diferencia entre rescisión y resolución. En un contrato de arrendamiento se establecieron causales de rescisión, como causales de rescisión, el no pago de la renta. Y este contrato estuvo mal elaborado y esto conllevó a que el abogado también, pues, pase desapercibido este error en la redacción y interponga la demanda de resolución de contrato con la finalidad de que se rescinde el mismo. Entonces,
hay un petitorio que contiene pretensiones contrarias entre sí. Y el juez lo admitió. El juez lo admitió. Si nosotros, por ejemplo, ante esta demanda deficientemente planteada, planteamos una excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, le vamos a hacer la vida fácil al demandante, que va a corregir y luego va a proponer va a mejorar su demanda, y no tendríamos quizás mayores medios para ejercer la defensa, ¿no? Pero si dejamos que el proceso avance, ¿ustedes creen que el juez se va a poder pronunciar respecto a la pretensión, declarando fundada la demanda de rescisión con la finalidad de resolución con la finalidad de que se rescinde el contrato? ¿Rescisión y resolución? No, pues, ¿no? Entonces, en esos casos no se debería de plantear una excepción. Pero volvamos a lo que es la estructura interna de la pretensión. La pretensión tiene elementos, tiene un elemento subjetivo, un elemento objetivo y un elemento central. El elemento subjetivo ya está constituido por la fundamentación jurídica que ampara o respalda la exigencia del autor, del actor de la demanda, ¿no? El, el elemento objetivo está constituido por los hechos que sustentan el petitorio, ¿no? Y esto tiene correlación con que para que se declare fundada una demanda o cuando ganamos un proceso, cuando, además de cumplir con los requisitos, acreditamos los hechos que sustentan la pretensión, ¿no? Artículo 200, improbanza de pretensión, interpretación contrario sensu a lo que dice el artículo 200, ¿no? Si nosotros presentamos una demanda muy bien hecha, bien redactada, cumpliendo todos los requisitos que establece, que los vamos a ver, que son 3 en general, pero no adjunto ningún medio probatorio, ¿voy a ganar el proceso? Definitivamente no. Definitivamente no. Entonces, el elemento objetivo es exponer los hechos que sustentan el petitorio y estos tienen que estar acreditados. En los procesos laborales, a diferencia del proceso civil, en los procesos laborales, cuando se nos exige ofrecer los medios probatorios, tenemos que indicar cuál es la pertinencia de este medio probatorio o qué es lo que tratamos de acreditar con cada medio probatorio, lo que nos exige en el proceso civil, pero por tener una mayor certeza en que nosotros estamos desarrollando, estructurando muy bien nuestra demanda y nuestra teoría del caso, deberíamos de ponerlo también en el proceso civil. Entonces tenemos un elemento subjetivo, la fundamentación jurídica, un elemento objetivo. El elemento subjetivo de la fundamentación jurídica no siempre se va a dar, no siempre se va a dar. Puede hacer que se trate de un caso de vacío normativo y no vamos a tener fundamentación jurídica, lógicamente. ¿O sí? No, ¿no? Pero el código, ¿qué dice cuando nos encontramos ante un vacío, ante un defecto, ante una deficiencia? Que el juez tiene que hacer un ejercicio de integración de la norma procesal. Y ahí podríamos poner como fundamentación jurídica de nuestra demanda, amparamos nuestra demanda en el título preliminar del Código Procesal Civil, el principio del iura nobis curia, que el juez conoce el derecho y nosotros solamente le estamos dando los hechos. Elemento subjetivo. El elemento objetivo, narración de los hechos. Y el elemento central, que es el pedido concreto, ¿no? Este elemento central recibe el nombre del petitorio. El petitorio contiene el nombre y la consecuencia. Y esto sí lo vamos a tratar explícitamente cuando veamos las partes de la demanda. La demanda es factible de que nosotros redactemos una demanda y querramos modificarla.
Entonces, se puede modificar, lo que implica hacer un cambio total de la demanda, total inclusive de la pretensión, pero el requisito es que podemos modificarla hasta antes de que sea notificada al demandado, ¿no? Y podemos también ampliar nuestra demanda, pero esto ya está referida a aumentar el petitorio, siempre y cuando antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas originadas en la misma relación obligacional. Es imprescindible que para la ampliación de la demanda, ¿no? Para que nosotros solicitemos la ampliación de la demanda, en un otro sí, ¿no? En un otro sí, nos reservemos el derecho de ampliar la demanda, ¿no? Entonces el juez ya va a saber que nosotros vamos a poder solicitar una nueva liquidación, si es que hay nuevas cuotas o nuevos plazos que se tienen que liquidar, ¿no? Liquidar hasta el momento de la ejecución forzada de la decisión jurisdiccional. Ya. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que nos revisa el juez y ahí sí vamos a utilizar las diapositivas. Vamos a compartir pantalla. Estamos compartiendo pantalla. ¿Me avisan, Clinton, cualquiera? Se mira, ¿no? Ya, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestra demanda, el juez va a calificarla. Y estos son, pues, a su vez, los requisitos, ¿no? O las clases de requisitos que tiene toda demanda. Para el inicio de un proceso judicial, nosotros tenemos que cumplir de manera diligente, aunque algunos ahora con la redacción con la virtualidad, con el ingreso de las demandas de manera virtual, ¿no? A través del SINOE, ya dicen que algunos requisitos genéricos pues han quedado desfasados. Y los requisitos se clasifican en requisitos genéricos, generales y específicos. Los requisitos genéricos están establecidos en el artículo 130. Ya antes estaban establecidos en una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ella no viene al caso porque el 130 pues lo reproduce, ¿no? El artículo 130, por ejemplo, nos narra la forma del escrito, cómo debe ser el escrito, ¿no? Vamos a dejar algunos ejemplos de demandas. Yo siempre he dicho de que nosotros tenemos que darle forma a nuestra demanda, cumpliendo una estructura básica. ¿Ya? Algunos me dicen, no, pues, pero la demanda es la inspiración de cada abogado. Y yo veo algunas veces, ¿no? Que se pone, uno, competencia. Entonces yo digo, pero ¿en qué parte del código nos dice que tenemos que señalar la competencia del juez? Pero otros me dirán, claro, pero el señalarla nos dice que está mal. No, no nos dice que está mal. Pero debemos de guardar un orden y el orden está establecido en general para cualquier escrito en el artículo 130, forma del escrito, redactado a máquina o por cualquier medio técnico, excepto alimentos, que puede ser redactado a mano. Entonces es una excepción que es materia creo que de otro tema. Pero, ¿qué más dice, no? Tiene que ser redactado en un solo lado o a doble espacio. Si el escrito contiene otros sí, estos tienen que contener pedidos independientes. El principal, uno de ellos, por ejemplo, la ampliación, ¿no? La ampliación de la demanda. Otros, el otorgamiento del poder, ¿no? Si el escrito contiene anexos, tienen que ir indicados del número del escrito. Si es el escrito 10, apelación, seguido de una letra, 10A, 10B, 10C, ¿no? Requisitos genéricos. Luego tenemos los requisitos generales. Los requisitos generales están expresamente establecidos en el artículo 424 y 425, que ya los vamos a analizar cada uno de ellos. Y los requisitos específicos. No todas las pretensiones
no todas las demandas, contienen o se les exige requisitos específicos, sino que depende de la pretensión. Por ejemplo, si ustedes presentan una demanda de prescripción adquisitiva, contiene o debo de observar requisitos genéricos, debo de observar requisitos generales y debo de observar los requisitos específicos o especiales establecidos en el 504 del Código Procesal Civil, ¿ya? Pero si hablamos de una demanda, pues no sé, de tenencia, una demanda de nulidad de acto jurídico, solamente observamos los requisitos generales y los requisitos genéricos, la forma del escrito. Entonces, los específicos, dependiendo de nuestra pretensión, es que vamos a tener que cumplir ciertos requisitos. Uno de los requisitos, por ejemplo, en la prescripción, es que se ofrezcan no menos de 3 ni más de 6 testigos mayores de 25, ¿no? Requisito específico. No es en todas las pretensiones, pero en algunas sí. En algunas sí. Entonces, esto es lo que revisa el juez al momento de calificar la demanda. Si nosotros hemos cumplido con la forma del escrito, requisitos genéricos, con los requisitos específicos establecidos en el 424 y 425, ¿no? Los requisitos generales, mejor dicho, y los específicos dependiendo de cada pretensión. Entonces, repasando lo que ustedes ya saben, ¿no? Quizás haciendo una división nada más, aquí estamos presentando cuáles son esos requisitos que se tienen que tener en cuenta para la elaboración de una demanda. Luego, dentro ya yéndonos pues a la redacción de una demanda, ¿no? A la redacción de la demanda. Ya sabemos lo que tiene que ir en la parte del exordio, 130, designación del juez para determinar la competencia, la parte del encabezamiento, ¿no? Que implica acreditarnos, indicar nuestro domicilio procesal, nuestra casilla física, nuestra casilla electrónica, nuestro correo electrónico y nuestro celular inclusive, porque ahora con la virtualidad y nuestro correo y email, ¿no? Aunque inclusive cualquier otro es aceptable. Nos vamos a ir a un tema específico, y yo les decía que el 85 hasta el 90% de éxito depende del petitorio. Y el petitorio, siempre, 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 todo petitorio debe de contener dos cosas, ¿no? El nombre y la consecuencia jurídica. Entonces, para redactar correctamente una demanda, tenemos que identificar la pretensión demandada, nombre, y tenemos que establecer la consecuencia jurídica. El petitorio, recordemos que de acuerdo al 424, numeral 5, contiene el pedido concreto, ¿no? La expresión concreta de lo que se pide, ¿no? Y esto tiene demasiada importancia porque si yo, por ejemplo, demando obligación de dar suma de dinero, ¿no? Porque no han honrado su obligación, me deben dinero, pero no demando el cobro de intereses, el juez podrá declarar fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero y en consecuencia también ordenar pagar los intereses hasta el momento de su liquidación o pago efectivo. No, pues no es cierto, porque no lo hemos solicitado, porque no lo hemos puesto de manera expresa en nuestro petitorio. Entonces, el petitorio contiene pues eso, ¿no? El nombre jurídico y la consecuencia perseguida. Aquí tenemos un ejemplo. Si es que nosotros está pues está muy en boga pues esto del divorcio gracias a unos programas televisivos, pues, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un caso de divorcio, recordemos, tenemos que plantear la pretensión con un nombre y con una consecuencia jurídica perseguida, ¿no? El nombre a veces coincide, divorcio, le tenemos que agregar cuál es la causal,
por la cual queremos divorciarnos, o divorciar a nuestro patrocinado, mejor dicho, podría ser, como en el ejemplo hemos puesto, divorcio por la causal de adulterio. Nomen juris, nombre jurídico de la pretensión, divorcio por la causal de adulterio. ¿Cuál es la consecuencia del divorcio? La consecuencia del divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Cosa distinta sería si demando separación de cuerpos. Nombre de la pretensión, separación de cuerpos. Consecuencia, disolución del vínculo matrimonial. No, no es cierto. Porque simplemente nos autoriza a vivir separados. Entonces, ya creo que tenemos bien identificado el petitorio, nombre y consecuencia. Al final del curso voy a hacer llevar a través de Clinton y los demás organizadores las diapositivas que estamos presentando, así que no se preocupen. Y entonces ya tenemos pues identificada nuestra pretensión y tenemos la consecuencia jurídica perseguida. Si nosotros, decía, no identificamos correctamente, ¿no?, vamos a dejar abierta la posibilidad para que en ejecución de sentencia, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, se trata de una pretensión de reivindicación, ¿ya? Una reivindicación. Solamente pusimos el nombre. Interpongo que invocando interés y legitimidad para ahorrar, recurro a su despacho con la finalidad de interponer una demanda de reivindicación, ¿no? La dirijo en contra de, ponemos los autores, y respecto del bien tantos. Pero solamente estábamos demandando la reivindicación, ¿no? O sea, la entrega, pero no pusimos quizás la consecuencia. La consecuencia es que, declarada fundada la demanda, se tiene que entregar, devolver el bien, ¿no? El bien que la reivindicación es una pretensión que dirige el propietario que no posee en contra del poseedor que no es propietario, ¿no? Entonces alguien decía, no le perdió el proceso de reivindicación. Y el juez dice, cumpla con entregar, a pedido de la parte, ¿no?, cumpla con entregar el bien o el inmueble dentro del 7º día de notificado bajo procedimiento de lanzamiento. Entonces la parte dice, pero señor juez, ¿en qué momento él solicitó la entrega del bien? Porque en su demanda, que por cierto le he perdido, pero no decía expresamente pues la consecuencia jurídica de la reivindicación. Entonces, discutible definitivamente esta posición, pero evitemos eso, pues, evitemos eso haciendo o redactando correctamente nuestra pretensión con un nombre y con una consecuencia jurídica perseguida. Otro ejemplo, ¿ya? Si nosotros demandamos nulidad, ¿ya?, la pretensión sería la nulidad del acto jurídico contenido en el contrato de compra-venta de fecha tal. Cuando hablamos de nulidad, ustedes recuerden que es distinto el acto con el documento que contiene el acto. Puede subsistir uno y puede ser declarado nulo el otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros demandamos solamente la nulidad del acto y no del acto, el documento que contiene este contrato? Va a subsistir, ¿no es cierto? ¿Cómo cancelaríamos los asientos registrales si solamente se demandó la nulidad del acto jurídico? Estamos siendo muy estrictos, ¿ah? Entonces, no dejemos pie, como le digo, a que el demandado pues vea todas las omisiones o los desaciertos que puede contener nuestra demanda, porque nuestra pretensión, nosotros siempre vamos a querer ganar un proceso y planteamos nuestra teoría del caso, ¿no? Entonces, para esto tenemos que redactar correctamente una demanda. Entonces, la pretensión, nulidad del acto jurídico contenido en el contrato de compraventa, ¿no? Y la consecuencia es todo ello con la finalidad de que, al declararse fundada la demanda, se deje sin efecto el acto jurídico. Ahora, hay, en el tema de nulidad, pues es muy amplio.
hablar de podríamos hablar de la ineficacia del acto jurídico y todo lo demás, pero acá solamente hemos puesto, ¿no?, un ejemplo de divorcio y uno de nulidad en puridad. Ya dijimos que el juez va a revisar estrictamente los requisitos genéricos, los requisitos específicos y los requisitos especiales, ¿no?, de la demanda. ¿Y qué hace el juez? Puede declararla improcedente, puede declararla inadmisible y nos va a dar un plazo para que subsanemos, o puede admitir a trámite la demanda, que es lo que todos esperamos, ¿no? A ver, ¿cuándo nos van a declarar inadmisible una demanda?, ¿no? Y a la vez vamos a ver los requisitos. Dice, cuando no tenga los requisitos legales, ¿no? Uno de los requisitos legales establecidos en el 424 y en el 130 es la identificación de la persona que demanda. Entonces, si no ponemos nuestra dirección domiciliaria, ¿no?, si no ponemos nuestro domicilio procesal, nuestro correo electrónico, nos van a declarar inadmisible la demanda porque no contiene los requisitos legales. Si no adjunto los anexos que estoy señalando, inadmisible la demanda, ¿no? Entonces, en general, nos van a declarar inadmisible cuando no se contienen o no se han observado los requisitos legales. ¿Cuándo más? Cuando no se acompañen los anexos exigidos por ley, o cuando, esto es muy importante, nuestro petitorio sea incompleto o impreciso. Incompleto o impreciso. Acá hay dos supuestos para la declaración de inadmisibilidad. Petitorio incompleto, aquel en el que se ha expuesto solamente una parte del petitorio, o impreciso, cuando es dubitativo, ¿no?, cuando no es claro, ¿no? Y también se va a declarar inadmisible una demanda cuando contenga una indebida acumulación de pretensiones. Ya. Para hablar de la acumulación de pretensiones, ¿no?, recordemos esto, tenemos que ver que la acumulación es la presencia en un proceso de más de una persona o de más de una pretensión. Aquí hablamos de la acumulación objetiva, más de una pretensión. ¿Se pueden acumular? Sí, siempre y cuando yo en mi demanda, planteo una pretensión principal y pretensiones accesorias y pretensiones subordinadas y pretensiones alternativas. ¿Ya? Si yo no pongo que estoy acumulando las pretensiones de manera alternativa, accesoria o subordinada, el juez va a decir que contiene una indebida acumulación de pretensiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo vendo un inmueble, me pagan cierta cantidad de dinero, entonces luego no me pagan. ¿Qué voy a demandar? Si es que quiero, planteo la demanda de resolución de contrato. Pero también quiero que me pague. Y, alternativamente, cumplimiento, ¿no?, de la obligación. Entonces, señor juez, o usted resuelve o usted obliga a que me pague. Alternativa, pues ahí no hay ningún problema. La misma también puede ser planteada de manera subordinada. Pero vamos a plantear una demanda con pretensiones principales y pretensiones subordinadas, ¿ya? Que no se usa mucho, quizás en la generalidad no tiene mayor porcentaje, pero debería de usarse. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? Vamos a poner un ejemplo. Ustedes han visto de que las causales para demandar la nulidad y las causales para demandar la ineficacia son distintas, ¿no? Pero si yo tengo duda respecto de una pretensión, ¿cuál es la que voy a elegir? Entonces, ¿qué hago? Demando pretensión principal, nulidad del acto jurídico. Pretensión subordinada, ineficacia del acto jurídico. La subordinación, le está diciendo, señor juez, yo tengo una pretensión principal. Solo en el caso de que mi pretensión principal sea desestimada, usted escoge o coge la pretensión subordinada, planteada precisamente para el eventual resultado de que mi pretensión principal sea desestimada. Porque si gano mi pretensión principal, la otra no existe.
Entonces, ¿nos facilita el trabajo? Sí, pues sí. Entonces, ¿puedo plantearlas? Perfectamente. En la vía laboral, también es laboral este diplomado. ¿Cuándo demandar reposición, ¿no? Por despido incausado, despido fraudulento? Entonces, pretensión principal, nulidad de, no, despido fraudulento. Subordinada, despido incausado. ¿No? Si es que pierdo una, el otro uno conlleva la reposición y otra a la indemnización, ¿no es cierto? Entonces, más o menos creo que ahí hay un ejemplo de cómo utilizar una demanda con pretensiones subordinadas. Para mí es la más importante de esta acumulación. Pero si es que yo no indico que estoy acumulando las pretensiones de esta forma, el juez me va a decir, contiene una indebida acumulación de pretensiones causal de inadmisibilidad. Vamos a ir avanzando porque nos gana el tiempo y vamos a ver cuándo se declara improcedente una demanda, cuando pues la hemos redactado de modo tal que el juez inlimine de manera a priori nos declara la improcedencia de la demanda. Primero, cuando se carezca evidentemente de legitimidad para obrar. Recordemos que el título preliminar del Código Procesal Civil señala que el interés y la legitimidad se invocan, no se acreditan, se invocan, no se acreditan, ¿no? Entonces, quien participa en un proceso tiene que invocar que tiene legitimidad y que tiene interés para obrar. Pero si el juez pues, aprecia que no tiene legitimidad para obrar, el juez va a declarar improcedente la demanda de plano. Ya sea porque no tienes legitimidad para obrar o porque no tienes interés para obrar, ¿no? Entonces, agotar el interés para obrar implica requerir al demandado, si es que se nos exige la vía de la conciliación previa, tengo que pasar por ese estadio, y con mi constancia del conciliador, anexarlo a mi demanda, porque si no, pues no se va a acreditar que tengo el interés para obrar. ¿Cuándo se va a declarar improcedente? Y esto es muy importante, muy, muy importante, cuando el juez advierta la caducidad del derecho. Recordemos que el juez está en la obligación de declarar improcedente la demanda cuando advierte que nosotros planteamos una pretensión sujeta a un plazo de caducidad, ¿ya? Miren, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente y nos dice, doctor, quiero divorciarme. Causal, adulterio. ¿Desde cuándo usted conoce que su esposo o esposa ha cometido adulterio? Bueno, ya hace más de un año que conozco y hemos estado en conversaciones, pero ya no puede seguir. Bueno, el 339, Código Civil, ¿qué dice? Las causales basadas en los numerales 1, 3 y continúa, caducan a los 6 meses de conocida la causa o al año, ¿no? Esto a los 5 años de producida, dicen, ¿no? Y el juez tiene que revisar entonces eso, si es que en general, todas las pretensiones o prescriben o caducan. En general, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, petición de herencia, imprescriptible, pues no hay un plazo ahí. Pero acá nos hablan de la caducidad, de la extinción tanto del derecho de acción como de su ejercicio, ¿no? Entonces se extingue la acción y el derecho que sustenta la pretensión. Y el juez tiene que declararlo de oficio, improcedente. ¿Cuándo declarará o cuáles son esas pretensiones? Ustedes se preguntan cuáles son esas pretensiones que son sujetas a un plazo de caducidad. Están establecidas ahí en la diapositiva. He tratado de poner todos los supuestos donde el juez nos indica que tenemos un plazo para demandar, ¿no? Un plazo. No hablamos de prescripción, Si es que yo presto dinero y ¿cuál es el plazo para que esta pretensión prescriba? 10 años, ¿no? Una acción real. Pasaron 15, ¿yo puedo demandar?
Me dicen, ¿podré demandar? Pasaron 15 y el 2001, numeral 1 dice que prescriben a los 10 años la acción real, la que nace el ejecutorio del acto jurídico. La nulidad de un acto jurídico, ¿podré demandar? Pasaron 15, pasaron 12. Sí, puedo demandar. ¿El juez me va a declarar improcedente? No, porque no está sujeto a un plazo de caducidad. Pero me someto a que la parte deduzca, proponga una excepción de prescripción y se acaba el proceso. Pero si no interpone una excepción de prescripción, el juez tiene que declarar fundada la demanda siempre y cuando acredite los extremos de mi pretensión, ¿no? Entonces, este requisito, el de la improcedencia, por la caducidad, se declara de oficio por el juez. Otra causal de improcedencia es que en la redacción de la demanda no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio. No existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Entonces, para redactar una demanda, tenemos que utilizar dos teorías. ¿Recuerdan? Hay teoría de la individualización y teoría de la sustanciación. Este código, ¿qué nos exige? Solamente indicar los hechos que sustentan el petitorio. Nada más. Nada más. No decir que me casé, los primeros años de mi relación fueron los más bonitos, me llevaba al cine. No, no, no. Solamente me casé con tal fecha y tal fecha cometió adulterio. Hechos que sustentan la pretensión. Nuestras demandas no tienen que ser extensas, tienen que ser concretas. Y por eso es que en su redacción se exige una conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Y por último, se va a declarar improcedente una demanda cuando contenga un petitorio físico o jurídicamente imposible. Imposible físico. Imposible físico. Algo que no se pueda materializar, ¿no? Nuestra pretensión, cuando hablamos de estos supuestos, ¿no? Por ejemplo, le preguntaba a alguien, ganó en una pelea, una apuesta de pelea de toros o de pelea de gallos, no le quisieron pagar. ¿El petitorio es jurídicamente posible o jurídicamente imposible? ¿Está regulado por el juego y la apuesta? Lógico, está regulado. Entonces, vamos al Código Civil y vemos que está regulado, ¿no? Pero hay petitorios jurídicamente imposibles o físicamente imposibles, ¿no? Que nosotros tenemos que tener, pues, sumo cuidado cuando redactemos nuestra pretensión. Tenemos que adecuarlo generalmente en un supuesto normativo. Generalmente, no siempre, puede tratarse de un vacío. Me acuerdo que me mandé la prescripción de una deuda, ¿ya? Ustedes saben que las deudas, yo me presto del banco y las deudas prescriben a los 10 años. Pasaron 20 y el banco me seguía mandando pues cartas donde la deuda era pues ya exorbitante. Interpongo una demanda de prescripción vía acción y el juez dice improcedente la demanda porque el petitorio es jurídicamente imposible. Yo le digo, señor juez, ¿por qué mi pretensión va a ser jurídicamente imposible si las deudas prescriben a los 10 años? Ah, no, pero el código dice que tú puedes utilizarlo vía excepción, no vía acción. Entonces yo le dije, pero señor juez, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ya no prohíbe, ¿no? Hemos visto que han demandado prescripción ante las SUNAT grandes, entidades financieras, entidades de empresas de telefonía, ¿no? Y han declarado fundada su demanda y nosotros no. 15.000 soles, 20.000, 5.000, lo que fuera. Entonces, felizmente que apelé de esta resolución, el superior en grado revocó la resolución y ordenó que se admita a trámite la demanda. Entonces, estos son los supuestos donde se va a declarar o inadmisible o improcedente nuestra demanda. Nosotros, ya les he dicho, para redactar una demanda, tenemos que basarnos o centrarnos en nuestro petitorio, indicar un nombre y una consecuencia jurídica. Al momento de exponer los hechos, teoría de la sustanciación, ¿no? Indicar solamente los hechos que generan, ¿no? O que tienen que ver con nuestra pretensión, nada más. No indicar todos los hechos, los antecedentes, ni nada, no. Y vamos a tener que observar también las condiciones de la acción y los
presupuestos procesales. Son requisitos antes que condiciones, ¿no? Que debemos de tener en cuenta al momento de redactar una demanda. Y de este modo, pues vamos a, además, si tenemos y acompañamos los medios probatorios, vamos a obtener un resultado favorable en el curso del proceso. Creo que estamos llegando a la hora que me han dado para que exponga este tema. Espero que haya servido para que ustedes pues, puedan disipar algunas dudas. Si tienen algunas, me lo hacen llegar a través de la caja de comentarios o las preguntas que ustedes podrían tener a bien realizarme. Creo que eso es todo de mi parte. Muy agradecido con el... Sí, te dejo, voy a presentar. Con el ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Muchísimas gracias, estimado doctor Jorge. Gracias por habernos acompañado en una sesión académica. El día de hoy le agradezco a nombre de nuestro señor decano, el doctor Alfredo Álvarez. Estimados participantes, en estos momentos vamos a pasar a la ronda de preguntas. Como ya ustedes lo saben y se los ha explicado, en esta ronda de preguntas se le pide a todo participante intervenir con las dos preguntas a través de dos modalidades, ya sea a través de la mano levantada o también pueden consignar sus preguntas a través del chat del Zoom. Si es que no hay ninguna pregunta, dejaríamos por concluido la sesión académica. El doctor con el usuario nos pregunta cuál vendría a ser la estructura del petitorio. Ya, bueno, hemos visto que tiene un elemento subjetivo, un elemento objetivo y un elemento material. Fundamentación fáctica, jurídica, el elemento central, ¿no? El elemento objetivo, que son los hechos que sustentan el petitorio, y el elemento central de toda demanda, nosotros tenemos que redactarla con un petitorio claro, con un nombre jurídico y con una consecuencia. Esa sería la respuesta a su pregunta y, como les dije, les vamos a dar este material que les hemos presentado. Muchísimas gracias, doctor. Siguiente Tenemos pregunta. otra pregunta de la doctora Milagros Valdés, que nos dice: doctor, muchas gracias por la ponencia. Una pregunta. Yo planteo una demanda de acción de amparo, pero declararon mi demanda improcedente en ambas instancias. ¿Podría volver a plantear una demanda arbitral por la misma pretensión ante su salud? Nos indica la doctora. A ver, hablamos de cosa juzgada. Hablamos de cosa juzgada aquí. Pero hay una cosa juzgada formal y hay una cosa juzgada material. Si en las demandas de amparo ya se ha pronunciado respecto a la pretensión controvertida que usted va a iniciar en el proceso arbitral, van a proponer una excepción. Pero si no se han pronunciado sobre el fondo, puede usted volver a plantear una demanda. Tengo un caso muy sui generis. Una pareja de esposos, no tienen hijos, se separan, la esposa plantea una demanda de alimentos. Gana en primera instancia, en segunda instancia revocan, ¿no? Y gana el marido, pues, ¿no? Y se ordena que no le pasen alimentos. Al mes vuelve a plantear la demanda. ¿Puede volver a plantear la demanda? Sí. ¿Por qué? Porque los alimentos son un estado de necesidad actual, inminente. Si han habido nuevas circunstancias que hacen que se vea en la necesidad de plantear nuevamente la pretensión de alimentos, la puede hacer. Ahí no hay cosa juzgada, pero en otras donde sí hay cosa juzgada, ya no podríamos volver a demandar. Hay otras preguntas por ahí en el chat. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a formular una pregunta más a través de las preguntas del chat. Doctor, al incumplimiento, el doctor Edwin Williams nos dice: al incumplimiento de una sentencia de proceso de alimentos, ¿qué procede primero? ¿Demandar suspensión de la patria potestad o denunciar por omisión a la asistencia familiar? Bueno, si lo que queremos, ¿cuál es nuestra teoría del caso cuando planteamos una demanda de alimentos? Lo que nosotros queremos es que nos paguen, ¿no? Que le paguen a nuestro patrocinado la pensión, que le asignen una pensión de alimentos.
Y si no cumple, entonces primero sería mejor iniciar pues coactivamente, iniciar la denuncia por omisión de asistencia familiar. Muchas gracias, doctor. Vamos a permitir una pregunta a través del audio. Bueno, el doctor que tenía la mano levantada acaba de suspender la pregunta. Vamos a verificar brevemente si es que tenemos alguna pregunta a través del chat del Facebook. Y si no tuviéramos ninguna pregunta y nadie pudiera plantear a través de las plataformas que nos encontramos presentes, estaríamos dando por finalizado la sesión académica correspondiente al día de hoy. Las personas nos preguntan a través de la plataforma de Facebook cómo obtendrían las plataformas de las diapositivas a través del aula virtual del Colegio de Abogados de Arequipa. Van a encontrar ustedes la clase grabada que ha sido dictada por el doctor Jorge Sosa, también los materiales que siempre se comparten. Nos mandan saludos a través desde Huancayo, saludos desde Chimbote, nos dice el doctor Julio Orellana. Un saludo también muy especial a quienes están siguiendo a través de la plataforma de Facebook. Estimada doctora Milagros, adelante, puede formular su pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Agradecerle por la respuesta. Una consulta. Hace rato planteé una pregunta. Mire, se ha planteado una demanda de acción de amparo solicitando lo que es la pensión por invalidez profesional. Pero, sin embargo, en primera instancia declararon fundada y en la segunda declararon improcedente, en la cual ordena en la segunda instancia que mi patrocinado, digamos, que se someta a unas evaluaciones en el INR para ver si realmente, para corroborar si está enfermo. Pero el INR, al emitir un dictamen médico, da pues como menoscabo el 8% de menoscabo. Pero sin embargo, cuando planteamos la demanda, se presenta un certificado al 70%. Entonces, frente a esta situación, nosotros, bueno, queremos plantear nuevamente una demanda arbitral, pero con la misma pretensión, porque no estamos de acuerdo pues con el dictamen emitido por el INR, ya que usted sabe que las enfermedades profesionales que tienen los mineros pues son irreversibles. Entonces, eso sería mi pregunta. ¿Podría yo plantear nuevamente una demanda arbitral? A ver, la acción de amparo es una pretensión, es una vía residual, ¿no? O sea, si es que hay otras vías igualmente satisfactorias y usted ha visto por conveniente demandar en la vía arbitral, porque supongo que hay cláusulas de sometimiento a arbitraje, ¿no? Claro que sí, pues, ¿no? Usted tiene nuevos elementos que acreditan y dependiendo, como le decía al absolverle la primera pregunta, si es que en la acción de amparo se han pronunciado respecto al fondo de la pretensión, sí puede volver a demandar. Estimo yo que tiene los exámenes que me ha señalado, que no son los mismos que estuvieron o que son los que están siendo cuestionados, ¿no? En el proceso, que fueron cuestionados en el proceso de amparo. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta a través del audio. Doctora Rogelia, buenas noches. Adelante con su pregunta. Sí, buenas noches, buenas noches. Gracias por la respuesta. Doctor, una pregunta. Yo quiero saber si una madre de familia que tuvo un hijo con el papá, pues, ¿no? de la criatura, que no vive con él, que tiene un proceso de alimentos, puede pedir un ADN del hijo, del padre, de su hija, puede pedir, hasta ese extremo puede llegar, doctor. El juez puede permitir que esa criatura que acaba de nacer pueda someterse a una prueba de ADN para demostrar que sí, realmente es el hijo de este señor, del papá de la niña Génesis, que ya tiene 16 años, y también del bebé Mario, que acaba de nacer, tiene 8 días. Porque la señora está alegando de que no es su hijo, es mentira.
Así que no hay prorrateo, no va a permitir que le quiten los alimentos a su hija. ¿Esto se puede permitir, doctor? A ver, a ver, a ver. Si no le capté bien la pregunta, pero usted me dice que no es el padre quien está solicitando el peritaje de, bueno, el ADN, sino es, No, supongo, a la ver, esposa, la ¿no? mamá no es la esposa, es la mamá nada más ¿qué se llama? De la hija que tuvo el señor Mario con esta señora Carmen. Ha tenido varios, entonces, dos compromisos de los cuales ha tenido Claro, hijos, ¿no? este segundo Ya. compromiso del señor A Mario ver, acaba de dar a luz un bebé. esa pretensión, desde mi punto de vista, que está solicitando la mamá, no es jurídicamente posible, porque si es que hay alguien que tiene que negar la paternidad, es el padre. El supuesto padre o el presunto padre es el que tiene que decir, no es mi hijo. No hay un tercero legitimado para decir, oye, mi pareja ha tenido un hijo contigo, pero no es su hijo. No. No. ¿Por qué? Ahí atentamos contra el derecho a la identidad y todo lo demás, pero ahí, independientemente de eso, hay una falta de legitimidad para obrar en este caso, de la mamá que usted indica. Si es que se propone una demanda así, usted propone una excepción de falta de legitimidad para obrar y estimo yo que se la deben declarar fundada. Muchas gracias, doctor. Gracias, Doctora doctor. Rogelia, bueno, pero también nos dijo gracias ya. Una última pregunta a través del chat. Nos la acaba de dejar el doctor Juan Carlos Aragón. Nos dice, ¿cuáles son las clases de pretensiones? Allá. Hay pretensiones declarativas, hay pretensiones constitutivas y hay pretensiones de condena. Cuando nosotros demandamos o interponemos una demanda declarativa, por ejemplo, van a declarar la existencia de un derecho. Un ejemplo, prescripción. Nombre, e interpongo demanda de prescripción adquisitiva de dominio del inmueble y con tal consecuencia, se me declare propietario. Accesoriamente, se cursen los partes a registros públicos para que se cancelen los asientos registrales si es que tiene inscripción, ¿no? Entonces, identificar las pretensiones nos va a permitir también redactar una demanda con un petitorio correcto y completo. Entonces, las pretensiones pueden ser de condena, pueden ser declarativas o pueden ser constitutivas. Por ejemplo, una nulidad de acto jurídico es una pretensión constitutiva, ¿no? Esa sería en todo caso la respuesta, ¿no? Muchas gracias, Acumulación, doctor. también hay una última, acumulación Sí, el de doctor Jorge pretensiones. Morales nos dice, ¿qué tipos de acumulaciones de pretensiones se pueden realizar? Muchas gracias al tocayo. A ver, si ustedes leen el primer pleno jurisdiccional que se dictó pues, en el Perú, trata de la minera Yanacocha, ¿no? Unos campesinos recogen mercurio que había sido derramado por un camión y la minera dice, bueno, yo no tengo nada que ver con ustedes porque contraté a alguien, pero para evitarse problemas, por un tema social, les doy 5.000 soles a cada uno y les dio 5.000 soles. Y luego, pues, demandaron, porque ellos seguían el contacto del mercurio con la piel, pues causa diversas enfermedades y no se sanaban. Entonces demanda la madre en representación, por derecho propio en representación de sus hijos, y demanda varias pretensiones. Y aquí, en este primer pleno jurisdiccional, nos va a permitir identificar las acumulaciones a las que hacía referencia. Hay acumulación subjetiva, personas, y objetiva, pretensiones. Mixta, cuando hay varios demandantes, varios demandados y varias pretensiones. Entonces, la pretensión objetiva, que es la que más nos interesa, porque la subjetiva solamente nos indica la presencia de varias personas, pero la objetiva es importante porque es causal para que se declare inadmisible la demanda. Ustedes tienen que ver cuando no hay una debida acumulación de pretensiones, cuando
nos encontramos en esta situación, se va a declarar improcedente la demanda. Entonces, tenemos que ver la acumulación objetiva, que es alternativa, subordinada o accesoria, ¿no? Y hay acumulación también de pretensiones independientes, ¿no? Cuando no necesariamente tienen relación entre estas, de principal a accesoria, de principal a subordinada, o alternativas, sino que hay pretensiones acumuladas. Entonces, esas serían las clases de pretensiones. Y con esto creo que no sé si hay más preguntas. Presentar los Estimado anexos doctor, en copia simple. hay una última Sí son pregunta válidos, ¿no? que le dejamos a su criterio ya para que pueda responder, dado que también corresponde a otra sesión, ¿no? Pero la doctora Maritza Sí. nos dice, doctor, gracias por la ponencia. ¿Presentar todos los anexos en copia simple en una demanda laboral son válidos? A ver, ahora nosotros presentamos nuestra demanda de manera virtual. Escaneamos y eso es lo que presentamos. ¿Se puede presentar copias? Sí, se puede presentar copias. Si es que no tengo el original, solicito el reconocimiento de los documentos. Sí, se puede presentar. Eso sería todo. Ya se... Muchísimas gracias, Gracias. estimado profesor. Estimados participantes, es bastante temprano todavía. Solicito que activen la cámara para poder hacer una captura acá con el profesor. Vamos a ver cuántos aún se encuentran despiertos en la plataforma. Gracias, doctora Rogelia, primera participante que nos está acompañando. Gracias, doctor Nick, doctor Marco, doctora Yesenia. Gracias a todos los participantes quienes están activando su cámara en señalización de dar conformidad a sus presencias, ¿no? Indicando que sí han estado presentes y no han estado, pues, en otras actividades. Gracias, doctor Luis, gracias, doctora Magali, doctora Gracias a Erika. todos. Estimado doctor Jorge Luis, una vez más agradecerle a nombre de nuestro señor decano, el doctor Alfredo Álvarez, y finalmente solicitamos unas últimas palabras en sus personas. Como siempre lo indico al final, una recomendación para todos nosotros que estamos en la plataforma de Zoom como asistentes, doctor, qué es lo que deberíamos tener en cuenta al momento de presentar una demanda para poderlo hacer correctamente y adecuadamente. Bueno, a ver, como recomendación final, siempre centremos todas nuestras fuerzas en un petitorio correcto con su nombre y con su consecuencia, ¿no? Y vamos a tener con un 85 y 90% de probabilidades de ganar. Muy agradecido con el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Para mí ha sido un placer estar con ustedes y espero volvernos a tener en una próxima sesión. Muy agradecidos. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Muy buenas noches también con todos los participantes de la plataforma de Facebook. Nos despedimos desde el Colegio de Abogados de Arequipa. Brevemente nos vamos a quedar en la plataforma de Zoom.